Momento de charlar con Daniel Gebel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, contento de hablar contigo. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo amaneciste temprano, tarde? Temprano con calor. Temprano y con calor, ¿no? Sí, una combinación, Así bueno, es. explosiva, sí. Quería hablar un poco de Un crimen japonés. No he recibido el libro todavía, me lo va a mandar la editorial la semana entrante. He leído muy por arriba. ¿Este libro fue escrito cuándo y hace cuánto? Y digamos, ¿y hace cuánto salió? Bueno, salió en septiembre de este año, o sea, hace dos meses, Sí. 3 meses ya, y lo escribí a lo largo de 3 años, con acortamientos y estiramientos. Es un libro que fue cocinado a fuego lento, digamos. ¿Recordás qué lo propició? ¿Cuál fue la chispa que motorizó la escritura, el proyecto? Sí, bueno, en principio yo he sido un espectador muy interesado del cine japonés en mi adolescencia. Luego leí bastante literatura japonesa. Tengo un escritor favorito japonés del siglo XX, que es Junichiro Tanizaki, Sí. autor de algunas novelas que siempre me llevaban a pensar, ojalá yo pudiera escribir un libro como este. Que por supuesto ese es el sueño de todo escritor, ser otro, siempre otro, ¿no? Desplazarse Claro. de obra en obra, cubriendo amplias perspectivas literarias. Bueno, y por supuesto ese sueño estaba alojado en algún lugar, y un día leyendo en un diario una nota sobre el shibari, que es una técnica japonesa que utilizaban los samuráis en combate, que era un modo de atar al adversario, que era en realidad una especie de escritura, porque el sistema de nudos y los colores de las sogas indicaban la jerarquía del combatiente y hasta podían indicar la identidad del prisionero. O sea, era como una escritura en nudos y cuerdas. Se me disparó la idea de la novela. Cuando hablabas de determinado cine japonés que te fascinó, yo, por lo que leí por arriba de la novela, me vino enseguida a la cabeza Kaneto Shindo, que es el director de Onibaba y de Kuroneko, que son folclores fantásticos japoneses, y de hecho empezó a circular ciertos diccionarios de estas deidades y historias y ritos también, o por ahí te referías más a la cuestión de Kurosawa, las historias de samuráis y ronins. Digo, ¿cuál era la fascinación que tenías por ese cine? Si yo vi Onibaba, no me acuerdo, ya leí, en términos de información histórica, leí sobre ritos funerarios japoneses, Claro. sobre construcción social, arquitectura, períodos, cortes, sistemas feudales, pero la influencia más fuerte en términos de cine fue la de Kurosawa, con una película que se llama Kagemusha, Sí, que sí, trata claro. de una especie de pequeño, modestísimo campesino que debe sustituir a un señor feudal que ha sido asesinado. Y hay algo de eso que en mi novela se combina con Hamlet, de alguna manera. Bueno, Kurosawa era filmó El trono de sangre, Claro, que es sí, sí. Macbeth, firmó Rey Lear, y a mí se me dio por Hamlet, hacer una especie de Hamlet japonés, porque en mi novela trata básicamente de la investigación que desarrolla un señor feudal del siglo XIV para averiguar quiénes son los que han asesinado a su padre, digamos, y buscar la venganza. Ese tema que en Hamlet se resuelve en las primeras páginas de la obra de teatro, porque rápidamente el príncipe Hamlet descubre que el asesino de su padre es su tío, el nuevo marido de su madre, en mi novela se sostiene como una investigación policial a lo largo de toda la novela. ¿Cómo después de tanta obra, guiones, dramaturgia, sobre todo novelas, mucha prosa, cómo, digamos, cómo no dormirse
Cuando digo, la cuestión de que siga siendo una aventura la escritura, digamos, no conocerse tanto y hacerse un poco de trampa, o en tal caso complicarse. Eso también es parte del oficio, hay que tenerlo concientizado, pasa de modo automático. Para vos, ¿cómo se maneja eso? Mira, yo no pienso, como la literatura nunca ha sido mi fuente de vida, nunca me planteé estrategias para continuar una línea de modo que el lector identifique un curso y encuentre la garantía de que siempre va a encontrar al mismo escritor. Claro. Si hay algún libro mío que tiene punto de contacto con otro, es simplemente porque el autor es el mismo. Pero no pienso en términos de estrategia, sino que pienso en términos de deseo. La última novela que escribí, que todavía no publiqué, apareció en medio de un sueño. ¿No? ¿Y cómo se puede preguntar cómo era el sueño? ¿Y tenés una libreta al lado, un grabador, algo para que el sueño quede registrado? No, nada. Nada. Yo estaba durmiendo, tenía una especie de pesadilla y me sobresalté de golpe con el nombre de una mujer de una novela de Mika Waltari. El nombre de la mujer era Nefer, que era una especie de prostituta sagrada, que en la novela le produce una serie de fuertes problemas al protagonista, ¿no? Me desperté con ese nombre y entonces pensé en escribir algo en relación a eso. Bueno, terminé esa novela, es una novela relativamente corta, y por supuesto Nefer nunca aparece en mi novela, pero fue el impulso inicial. Claro. Entonces, no soy un escritor profesional deliberado, que se plantea direcciones y cursos y que debe obedecerlos. De hecho, cuando me planteo algo parecido a eso, siempre en el transcurso del libro el propósito inicial se desvía. Y como tallerista, ¿das talleres, tenés alumnos? Eso, sí, doy talleres y tengo alumnos. Sí. Perfecto. Y eso, a ver, ¿cuál es como el postulado? Si me decís, mira, me gusta trabajar esto, o trato de que la gente que viene se pueda llevar por lo menos esto. ¿Cuál es el planteo, el camino que intentás? Mira, mi propósito es igual que el que guía mi escritura. Tomar lo que hay y ver cómo puede desarrollarse, sin establecer de antemano una especie de política de valor. Es decir, no pienso si lo que están escribiendo es mejor o es peor, sino que busco la continuidad del proceso. Uh-huh. Entonces, acompañar, decís entonces. Acompañar. Uh-huh. Y seguir, en el fondo, hablando de orientalismo, seguir el procedimiento del Aikido. Dice que el Aikido es un arte marcial que toma la fuerza del contrario y la utiliza a su favor. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, a mis alumnos de taller trato de hacerles ver que lo que ellos plantean como el problema es un asunto que debe funcionar dentro del texto. Es decir, que las dificultades e imposibilidades tienen que convertirse en asuntos de la novela. Claro. ¿Y qué crees que ambiciona la mayoría que llega al taller? ¿Notás algo común o notás que cada persona es un mundo en ese sentido? ¿O decís, hay un espíritu de época, la mayoría quiere escribir esto o está muy en boga esto? Que podríamos llamar, que viste, con la moda de la literatura del yo y que esto que el otro, la crónica. Hay algunos géneros que han vuelto a la sombra de las redes sociales, podría decir uno, apurar una idea de por qué están tan en boga, pero sí es cierto, digamos, lo que más se está viendo. Mira, en los talleres hay gente que quiere escribir sus historias personales, cosa que es completamente legítima. Sí, claro. Puede ocurrir, digamos, se ha vuelto visible la posibilidad de trabajar en el sentido del recuerdo, la memoria, y es curioso, la expresión literatura del yo se ha transformado y ahora ya no se habla de literatura del yo, sino de autoficción, lo cual me parece más preciso, en el sentido en que nadie puede decir cuando escribe sus memorias, su diario, su relato de un acontecimiento que puede ser, como yo lo he hecho con el hijo judío, la muerte del padre, nadie puede decir que eso que está contando es la verdad, sino que es un relato aproximativo que combina
la ficción con la incompletud del recuerdo. Claro. En ese sentido, sí, por supuesto, hay talleristas que están escribiendo relatos de autoficción y otros que no, que escriben ficción novelesca pura o cuentos. Y lo que podríamos llamar el panorama, lo que pasa es que estas preguntas generales son imposibles, pero panorama actual de la literatura argentina. Si tú, no estoy hablando de nadie lee todos los libros, digo, y es muy difícil hacer esa reducción, pero a grandes rasgos, a un muy gran rasgo, digamos, ¿qué te parece que ha pasado estos últimos años en relación a los escritores y los lectores? Hay un encuentro, se venden más libros que en otros momentos, se venden menos, se venden tales o cuales. Digo, ¿qué te parece que ha sucedido con el negocio editorial? La cantidad de autores autopublicados que hay, digamos, otro tipo de escenarios. ¿Cómo lo ves todo eso? Bueno, me estás haciendo una pregunta que mejor contestaría un editor o un librero. No, pero pero tenés que tener una percepción, tenés muchísima experiencia. Digo, una mirada, digamos, tenés, o una percepción de cómo pasa. No, sí, quiero decir, ¿qué se vende más, qué se vende menos? No, en relación a cómo ves el negocio en general, digamos, la idea de escenario, o qué era ser un escritor hace 10 años y qué es hoy en relación a eso. Mira, lo que veo como rasgo transformador es una relación, primero una fuerte emergencia de las publicaciones de escritoras mujeres. Uh-huh. Hay literatura que escriben mujeres con asuntos de mujeres y que compran las mujeres. Sí. Y dentro de eso hay productos completamente episódicos, uh-huh. digo, literatura feminista para satisfacer esa demanda de mercado y textos muy valiosos. Claro. No tiene sentido hacer distingos por nombres, pero sí. Ocurre eso. Uh-huh. Y si vos ves, también hay una apuesta que es nacional e internacional por las sexualidades no normativas. Claro. O sea, la agenda de lo que podríamos decir, claro. La identidad no binaria. Sí. No sé si viste que por ejemplo, el Booker Prize, que parece ser la especie de premio Nobel de lengua inglesa para los libros traducidos, lo ganó una persona de, 28 años, que con su primer o segundo libro, que eligió una identidad sexual no binaria. Uh-huh. Sí, no, te estaba escuchando. Sí, se había cortado. O sea, la agenda representada también espejada en lo que son estas búsquedas, digamos, de lecturas, o en tal caso de haber generado un circuito que va desde el escritor hasta el lector, perfecto. Esto que mencionabas, digamos, como lo que uno podría reducir justamente a estos temas. Sí, al mismo tiempo yo soy como lector completamente ajeno a eso, no es que me interese particularmente. Uh-huh. Digo, no me interesan los textos solo porque tratan temas. No, claro. Me interesan los escritores. Y en ese sentido, apariciones que te hayan interesado como lector de este último tiempo, digo 5 años para acá. ¿Qué, perdón? Digo 5 años para acá, no digo este último tiempo, este año, sino este último tiempo, estos últimos años. Mira, hacer nombres es siempre injusto porque uno trabaja de memoria, yo leo los libros de gente de mi generación con mucho interés. Me parece que hay ahí una literatura sólida, consistente, y ajena a las expectativas inmediatas del mercado. Y de lo último que he leído muchos autores muy interesantes, que digo, que son ajenas a esta demanda inmediata. Uh-huh. Pero no, qué sé yo. Por ejemplo, he leído Bob Chow, Matías Bragagnolo, Germán Veloso, Cecilia Fanti, uh-huh. Echevarne, Tentoni, y después están ahí escritoras que ya están en un marco de referencia más amplio, Enríquez, uh-huh. Vera Giaconi. Digo, hay muchos. Una vez, creo que fue Norman Mailer que dijo, la literatura norteamericana es como una infinita cantidad de rayos sin centro.
Dice, en cambio, en la literatura argentina está Borges, que es el centro de todo. Bueno, ahora que ya no está Borges, al que podemos leer infinitamente, por supuesto. Sí, claro. Uno lo que se encuentra es con una diversidad y una riqueza amplísima. No hay, me parece, una literatura hegemónica. Digo, yo publico una novela oriental, Luis Chicarroni publica un libro de cuentos exquisitos, Mariana Enríquez publica una novela de terror, Becerra publica una novela que es como una parodia de Rayuela, que es también una versión de la Odisea. ¿Y rescates que se hayan hecho estos últimos años de algunos autores y autoras de décadas anteriores? ¿Te parece que hay algo que haya vuelto a circular por algún motivo que por ahí no se puede precisar? ¿Que digas volvió el interés por la obra de...? Mira, hay rescates pero parciales. Antes de morir, Pili había armado una colección, no me acuerdo cómo se llamaba la colección, que... rescataba libros poco leídos o ya olvidados de muchos autores. Y entre ellos estaba una novela fantástica de Jorge Di Paola que se llama Minga. Vi que había, por ejemplo, rescates de un montón de autores. Digo, es una circulación, no hay una... Salvo cuando se cumple un aniversario de la muerte de un escritor o de la X cantidad de años de la publicación de algún libro fundamental, no hay una política consistente en la cual vos digas, bueno, ahora la gran escritora del siglo XIX es Juana Mansilla, todos a leer a Juana Mansilla. Claro. Veo intentos particulares, digo, dentro de esta lista de nombres, no me quiero olvidar de María Moreno, de Sergio Vicio, de César Aira. Alan Pauls va a publicar en marzo otra novela. Pero bueno, somos los infinitos rayos de una rueda que no tiene centro. Y los lectores, a lo largo de todas estas novelas y todos estos años de ser escritor, los lectores... ¿Cómo han ido variando? ¿Conoces a tu lector? ¿Existe? ¿O fue cambiando? Conozco algunas personas que leen lo que escribo y eventualmente me escriben. Perfecto. ¿Y te parece que podés sacar un lector ideal de esos? Como decir, y bueno, más o menos, o generacionalmente se corresponden a mí, o son un poco más jóvenes, o un poco más grandes, o es gente que tiene este rango de intereses, ¿eso lo tenés claro o realmente no te importa, ha habido casos de todo tipo y es una cuestión mucho más anárquica? Mira, yo siempre tiendo a pensar que me lee la gente que le interesa la literatura. Claro. Y que es capaz de enfrentar procedimientos arduos y difíciles. Y de golpe me encuentro con que me lee gente que no tiene un interés particular por la lectura, sino que eventualmente cayó un libro mío en sus manos y que me leen con total disfrute. Eso me gusta también. Claro. Digo, no pensar que soy solamente un escritor para escritores o para lectores muy entrenados. Bueno, lo que pasa es que la literatura, este último tiempo, casi un par de décadas, ha sido la materia prima de la literatura. Con el cine pasa lo mismo. Digamos, me parece que es una cuestión que tiene que ver casi con los ciclos, ¿no? Hoy el cine se hace de cine. Es absurdo más que imposible hacer una película de cine sin cine. O sea, todo es como una cosa que hasta tiene que ver con una ley de reciclaje. O sea, se parte de la literatura y uno siente que quizás es lo más adecuado incluso, ¿no? Como... Pero eso siempre ha sido así. El objeto de cada práctica es la propia práctica. Claro. Ahora bien, eso en términos de disposición formal. Lo que singulariza cada texto respecto de otro es el modo en que se tramita un asunto. Y el asunto no es el tema. Claro. A ver, te voy a dar un ejemplo de mi propia obra. Yo escribo mi novela El Absoluto, que cuenta la historia de una familia de genios que discurren desde el siglo XVIII hasta el mediado del siglo XX. Son todos genios absolutamente geniales. Uno de ellos salva a la humanidad del apocalipsis, pero nadie se entera. Bien, ese es el argumento central.
Pero el asunto, lo que mueve la historia del libro mucho más secretamente, y uno lo puede descubrir incluso después de escribir el libro, es el legado familiar, cómo circula el amor y la continuidad de una familia y un nombre, y cómo se va transformando. Claro. ¿No? Digo, ese asunto es lo que impulsa secretamente un libro, lo que hace que el escritor no pueda despegarse del libro. Porque si no, que para contar un cuento es más fácil prender la tele y ver las estupideces que hay en Netflix. Me gusta, coincido. Fowell decía que no tiene sentido que un escritor empiece una novela sabiendo lo que va a pasar en el capítulo 2 o en el capítulo 3 y que él se daba cuenta si leía una novela y veía que eso ya estaba prefijado. ¿Coincidís en ese sentido? ¿Te vas sorprendiendo, te vas narrando la novela vos mismo o tenés un trazado de por dónde va a pasar? No, mira, no hay una manera particular. Yo te nombré el absoluto porque el absoluto es mi novela hasta ahora más larga y tal vez más compleja. Me apareció en una especie de arrebato, iba caminando con mi hija en brazos, y por eso está la cuestión del legado, evidentemente, cuando ella tenía 1 año, y me apareció como el modelo general de la novela en 5 segundos, o en 1 minuto, no sé, porque fue como una fulguración. Simplemente yo vi que las historias que se me iban ocurriendo no alcanzaban para una persona, y que iban a ser varias personas, y después me di cuenta que eran varias generaciones. Ahora bien, ese texto también está prefigurado por otras cosas que yo pensé antes, o sea que el modelo general de una novela puede estar esperando al autor durante 30 años. Ahora, en relación al comentario de Fowell, sí, uno puede sentarse a escribir sin tener la menor idea, o uno puede imaginar, sentarse a diseñar el libro capítulo por capítulo. Hay autores que lo hacen así, qué sé yo. Pérez Reverte no se siente a escribir un libro hasta que no lo armó capítulo por capítulo. Claro, claro. Y si lo necesita, ¿por qué no lo va a hacer así? Yo no soy un Pérez Revertiano en ese sentido. Hay muchas cosas que me aparecen por el camino, hay otras que tengo y que necesito tener como certeza anticipada de que algún día llegaré a ese punto, simplemente para seguir escribiendo para alcanzar ese punto. Y cuando llegue a ese punto no tiene la particular importancia. Uh-huh. ¿Disfrutás el hecho de la escritura? Digo, más allá, pero disfrutás, quiero decir, o es una zona crítica, un padecimiento que se disfruta, pero se disfruta entendiendo eso, o realmente lo disfrutás. Es una combinación de satisfacción y tormento. Claro. No puedo decir de antemano qué prima ni qué es lo que va. Sí, hay días y hay momentos y hay proyectos, digamos. Sí, obviamente. Curiosamente, los textos de autoficción que yo escribí, uh-huh, por un u otro motivo, me resultaban, cuanto más tormentoso era el asunto, más dichosos y fáciles de escribir. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? El sufrimiento, cuando uno lo observa, tiene la estructura de un relato. Es como si estuviera escrito de antemano y uno solo tuviera que seguirlo. Claro. En cambio, la invención novelesca no está dada de antemano todo. Daniel, esperaremos, la semana que viene un crimen japonés que, nos va a llegar aquí de la mano de la editorial. Muchísimas gracias por haber charlado con nosotros y lamentamos mucho que estas charlas sean por teléfono, remotas, y no los podamos invitar al piso porque hemos hablado con escritores, con escritoras, y la verdad que uno tiene ganas, ¿no?, de compartir estas charlas tomando un café, viendo los libros, teniéndolo en la mano, pero ya se dará, esperemos, cuando el mundo empiece a girar nuevamente. Sí, como era. Lástima que me hagas la entrevista sin haber leído el libro. Sí, claro. Vamos a hacer otra después de que lo haya leído. Lo que pasa es que no me lo enviaron. Lo puedo comprar también, ¿no? Para que los escritores continúen. Podría dignarme y comprarlo también en vez de pedírselo a la editorial, pero como la semana que viene Mariano Cairuz me va a dar varios libros ahí de la editorial, estaba esperándolo por eso, pero quería tener la posibilidad de charlar contigo. Bueno, cuando lo tengas y lo leas, con radio o sin radio delante, llamame y contame qué te pareció. Por favor, así será. Lo prometo, te mando un abrazo grande y gracias por haber charlado con nosotros. Bueno, gracias a vos, un abrazo.